Bienvenidos a su programa Desenlaces. Gracias por estar nuevamente con nosotros. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, basada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 348, es de suma importancia en este momento histórico que vive la patria bolivariana, ya que su objetivo es reconstruir la paz y la convivencia humana a través de la consolidación del bien común y la justicia social. Por tal razón, hoy recapitularemos la versión de algunos de nuestros invitados sobre la Asamblea Nacional Constituyente y conoceremos su opinión al respecto. El presidente Nicolás Maduro, como buen ajedrecista en términos políticos, supo mover las fichas y supo mover las fichas en función de empoderar al pueblo. La constituyente es una expresión de paz, la constituyente es una expresión de empoderamiento, la constituyente es una expresión también del reconocimiento de las nuevas realidades políticas en las cuales nosotros estamos. La constituyente es un reconocimiento a los actores que están emergiendo, no son los mismos actores que estaban en el 98, ¿verdad?, que los que están en el 2017. En el 98 estaba, bueno, un montón de sectores políticos con intereses económicamente marcados tratando de cooptar el liderazgo de Hugo Chávez, tratando de cooptar, bueno, la energía que le imprimió a la democracia en Venezuela, la potencialidad que generó en la democracia venezolana, planteando una constituyente cuando no estaba establecida ni siquiera en la Constitución del 61. Lo cierto del caso es que es una especie de puerta, se abre una compuerta para que la gente se exprese, para que la gente dirima sus diferencias a través de un diálogo mayor. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que ante la ausencia de ese diálogo se ha convocado, Rodolfo, aquí se ha llamado, ¿quién quiere a la UNASUR? Venga a la UNASUR. ¿Quién quiere la CELAT? Venga a la CELAT. ¿Quién quiere Torrijos? Venga a Torrijos. ¿No le gusta Torrijos? ¿No le gusta Zapatero? Que no es una persona que tenga referencias, por decirlo de alguna manera, ideológicas cercanas a nosotros. Bueno, vamos a traer al Papa. No nos gusta el Papa. O sea, hemos llegado al punto inclusive de que desestiman inclusive la Iglesia Católica Venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana está en desacato permanente en contra del Vaticano, en contra de, bueno, del Papa, ¿verdad?, que dicen que es comunista, que es peronista, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que se están generando las condiciones para que grupos de jóvenes, para que grupos de campesinos, de pescadores, para que grupos de juristas, pues generen un debate. Que supuestamente no es democrático, que supuestamente son elecciones de segundo grado. Todo el mundo va a votar y todo el mundo va a votar o sectorialmente o territorialmente. ¿Ves? Lo que tú puedes hacer también inclusive en una elección de diputado por lista, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que nosotros estamos apostándole a esa constituyente. Nosotros creemos que las condiciones para elevar ese diálogo, para que sea un diálogo de altura, pues obviamente debería expresarse. Y si las personas son mayoría, por ejemplo, el sector opositor se ufana mucho de la mayoría que lleva, ¿verdad? Si son mayoría, pues exprésense ahí y tengan la mayoría de los constituyentistas y van colocando, pues obviamente, algunos elementos para el debate en términos constitucionales. Pero como ellos están en otra política, hay un documental de Netflix que ahorita está muy en boga, que se llama Winter on Fire, y entonces planteaba, y yo escuchaba, por ejemplo, las supuestas reivindicaciones del movimiento ucraniano para sacar a Yanukovych, y decía, igualdad entre la Asamblea y el Ejecutivo, liberación de todos los presos políticos, elecciones presidenciales ya. Cuando yo vi eso, yo me quedé asombrado. Yo dije, parece esto, solo que aquí le agregaron que quiten la inhabilitación supuestamente, bueno, que por un problema administrativo se merece el señor Capriles. Por eso es que nosotros nos sorprendemos cada día y la gente se sorprende cada día del gran estratega político que es el presidente Nicolás Maduro. Bien lo decías tú, ante una escalada de violencia, de terrorismo, de locura, de descontrol, de atentar contra la vida de venezolanos, proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Ellos tienen 18 años, 20 años pidiendo elecciones, y se les hemos dado elecciones, pidiendo esto, se les da esto. ¿Qué queremos? Diálogo. Vamos a sentarnos. ¿Que traigan al Papa? Trajimos al Papa. ¿Que queremos al presidente fulano porque este nos cae bien? Le traímos a Zapatero, le traímos al otro, o sea, todo lo que ellos han querido, ¿no? Pero ellos terminan siendo como Kiko, el del Chavo, entonces que cuando se molesta, se lleva la pelota y saca una pelota cuadrada, ¿ves? O sea, porque esto es lo que yo quiero. Entonces,
la constituyente no la quería que la convocaras tú, sino la convoco yo. Ellos tuvieron su oportunidad. Que la gente no creía, no cree en ellos, y la gente no les firmó y no lo recogieron. Las voluntades que necesitaban, que es el 15% del padrón electoral, no lo hicieron, pero que como ellos nunca se han leído la Constitución, lo que han estado pendientes de tumbarla, como lo hicieron en el 2002, que la derrocaron de un plumazo y todos aplaudieron, entonces no entienden que hay varios mecanismos. Ahora dicen, con mi Constitución no te metas. Ahora, no, incluso he escuchado cosas peores, ¿no? He escuchado cosas como que están destruyendo el legado de Chávez. Y yo digo, cada vez que dicen Chávez, ellos tienen que lavarse la boca con jabón azul, porque no lo pueden nombrar. Ese mismo señor Capriles, cuando se da la terrible y trágica noticia para nosotros de que fallece el comandante Chávez, yo nunca lo olvido. Él lo dice, Chávez está muerto y nadie se lo va a devolver. Ahora está hablando hoy en día de que estamos destruyendo el legado de Chávez. Hermano, ¿quién te entiende? Menos mal que está inhabilitado durante 14 años, nosotros preferimos que, bueno, en vez de inhabilitado, debería ser rehabilitado, de rehabilitación que lo deberían demandar a ese señor, pero ahora tenemos esta playa de personas que decían que esto se acomoda con constituyentes y con constituyentes que nosotros vamos a dirimir los conflictos políticos del país. Aparte que esto no es una nueva constitución que se va a crear, que es otro de las matrices de opiniones que han querido imponer. Nosotros necesitamos blindar todo lo que se ha logrado en estos 20 años que ya cumplió esta niña, casi 20 años de la Constitución. Tenemos que blindar nuestras misiones sociales, claro, y adecuarla a los nuevos momentos que estamos viviendo. O sea, lo que está pasando hoy en día a través de las redes sociales, eso no pasaba hace 20 años. Las misiones, negra. Mira, una de las cosas que más ellos han atacado es las grandes misiones, sobre todo la gran misión Vivienda Venezuela. Allá los compañeros que han sido beneficiados, 1.600.000 familias beneficiadas, les han dicho chulos, parásitos, marginales, vagos, que lo que han hecho es robarse la plata de los venezolanos, y se les ha entregado vivienda digna. Eso nosotros lo tenemos que proteger. O sea, el tema de las grandes misiones educativas que han convertido a Venezuela en la cuarta aula país de Latinoamérica, con la mayor matrícula per cápita, y está reconocido por la UNESCO. Eso no es mentira nosotros, y el índice Gini también lo dice. Tenemos que proteger eso. La municipalización de la educación, eso lo tenemos que proteger. O sea, la municipalización de la salud, que Venezuela está decretada territorio 100% barrio adentro, que tú tengas tu consultorio ahí cerca, tus hospitales. Bueno, con el tema de la crisis han venido decayendo, pero vamos a seguir. Eso tenemos que defenderlo dentro de la Constitución. El derecho del venezolano a sobrevivir, a vivir en contra del fascismo. Nosotros tenemos que reflejarlo allí en esta Asamblea Nacional Constituyente. Negra, tengo que hacer una pausa. Vamos. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Jorge, el presidente ha llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. No era descabellado pensar que la reacción de la oposición, de la derecha venezolana, iba a ser contundente en contra de este llamado. Tú lo dijiste anteriormente, la agenda de la derecha no es las elecciones, la agenda de la derecha no es la constituyente, la agenda de la derecha no es la paz. Pero sin embargo, ¿cómo interpretar tú como joven de esta patria ese llamado que ha hecho el presidente a una Asamblea Nacional Constituyente? Rodolfo, Nicolás Maduro, el presidente de la República, ha sido desde siempre, lo fue como diputado, como dirigente sindical, como canciller y ahora como presidente, un hombre de diálogo. Siempre. Las oportunidades que uno ha tenido de conversar con él, incluso antes de la presidencia, siempre ha sido un hombre de diálogo. Quien lo conoce desde hace muchos años, sus amigos, te lo muestran, te lo califican como un hombre de diálogo. El presidente Nicolás Maduro, desde que ganó la presidencia, el primer día donde se dieron los resultados,
llamó a diálogo. Cuando se dio la elección de alcaldes, ganando por una ventaja bastante amplia, llamó a diálogo. Cuando se da la elección que se pierde, las fuerzas revolucionarias pierden la elección del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional, llamó a diálogo. ¿Cuántas de esas veces ha aceptado la oposición venezolana un diálogo de verdad? No de micrófonos, no de pantalla, un diálogo de verdad. Un diálogo que, como cualquier diálogo, implica un debate de ideas contrarias, porque para eso se dialoga, que implica llegar a acuerdos, llegar a negociaciones. Eso es un diálogo político. ¿Cuándo lo han aceptado? Nunca. Es decir, no podíamos o no podía el presidente de la República seguir aspirando a que un sector político, un sector de la dirigencia política, se sentara a dialogar. Entendiendo eso, el presidente de la República llamó a un gran diálogo nacional. Eso es la Asamblea Nacional Constituyente. Un gran diálogo de todos los sectores de la población. Ya no solamente de dos factores políticos, el chavismo y un sector de la oposición. No, porque ese sector de la oposición no se quiere sentar. Y no puede el presidente, y no puede la revolución, y no puede el gobierno, no puede permitir que estos sectores incendien, quemen al país por su negativa a sentarse al diálogo. Entonces llama, y yo, de verdad, cuando escuché la noticia, yo me paré a aplaudir. Es decir, yo creo que era la decisión correcta, más inteligente que se podía tomar. ¿Cuál era la otra? Frente a la violencia, frente a la locura extremista de derecha, ¿qué otra opción había? Seguir insistiendo para que ellos se sentaran en un diálogo al que no iban a ir, o sentarnos a conversar después sobre las ruinas de un país. Claro. Porque en algún momento íbamos a tener que conversar. Antes, durante o después. Claro. Era preferible conversar antes, como lo llama el presidente Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que, repito, sentarnos a hablar después en las ruinas, en las cenizas de un país. La Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad para que todos los sectores del país puedan hablar, para que todos los sectores, no solamente dos bandos políticos, para que los trabajadores, los consejos comunales, un sector de la oposición, un sector de la derecha, un sector de la centroderecha, de la centroizquierda, los campesinos, los estudiantes, todos podamos sentarnos a través de ese gran diálogo nacional que significa la Asamblea Nacional Constituyente. 540 personas venidas de todos los sectores del país, personas con discapacidad, pensionados, pueblos indígenas. Eso no se da en ningún lado del mundo, se da en Venezuela. Claro. Una Venezuela que está acostumbrada al diálogo, que está acostumbrada a la paz, y que las únicas y pocas veces que ha tenido actitud guerrerista en nuestro país ha sido para libertarnos de las cadenas que han querido oprimirnos. Bueno, creo que, como lo he comentado en otros espacios, el convocar una Asamblea Nacional Constituyente por parte de nuestro presidente Maduro es una estrategia políticamente muy acertada por las circunstancias por las que estamos atravesando. Circunstancias que pues, han propiciado una cantidad de pérdidas lamentables, pérdidas que nos duelen a todas las venezolanas, a todos los venezolanos y un montón de personas con discapacidad por causa de estos actos terroristas, porque las cosas definitivamente hay que llamarlas por su nombre. Y esto es lo que es, son actos terroristas, actos que nos duelen y actos que no pueden continuar repitiéndose y que de alguna manera u otra hay que buscar la forma de derrotarlos. Y la Asamblea Nacional Constituyente es una vía para derrotar ese terror y abrirle paso a la paz. Marieli, y esa gente que hoy en día tiene todavía dudas acerca de si la coyuntura política da en este momento para un proceso constituyente, ¿qué se le dice? Si la coyuntura política en este momento es sumamente delicada, desde la perspectiva en la que estamos en el ojo del huracán a nivel internacional. ¿Por qué? Porque somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y no es casual que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Este es el mismo escenario implantado en Siria, implantado en Irak, en Libia. Y bueno, los compañeros en Siria pues continúan dando la batalla y es lo mismo que sucede en nuestro país. Es el mismo escenario con distintos actores, pero el propósito es el mismo. Vienen por nuestras riquezas minerales, vienen por nuestro petróleo y esa es la verdadera razón. Disfrazada, por supuesto, por personajes lamentables y nefastos
que dicen defender la libertad, dicen y hablan que nosotros vivimos en un país en dictadura. Es un absurdo absoluto. ¿En qué país en el que se vive en dictadura un presidente llama a una Asamblea Nacional Constituyente a todos los sectores que conforman la sociedad? Entonces, nada más con eso, pues allí tenemos una muestra de verdaderamente quién tiene la razón, quién quiere la paz y quién quiere buscar la salida a este terror que esta gente ha venido implantando durante todos estos meses. Una gran oportunidad, si pudiéramos resumir esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente, yo le colocaría la palabra de oportunidad, una oportunidad gigantesca para que el pueblo venezolano gane la paz, para que el pueblo venezolano además expanda todas sus fuerzas al máximo, aproveche incluso las situaciones que pudieran generarse en nuestro país en la coyuntura para desarrollar al máximo las soluciones que necesitamos, profundizar las fortalezas, que es una inmensidad de capacidades que tenemos en nuestro país, y por eso lo resumo en esa palabra, la oportunidad que tiene nuestro país en una Asamblea Nacional Constituyente, y que es convocar al poder originario. El presidente Nicolás Maduro ha hecho una convocatoria al pueblo, al poder originario, le ha entregado todo el poder al pueblo para que el pueblo debata, discuta, critique, proponga sobre todos los escenarios en nuestro país. Uno importante, por supuesto, es el que vivimos en este momento, donde lamentablemente algunos sectores de la dirigencia opositora de manera irracional han convocado a más de 80 días de violencia, donde han sido responsables, y ahí están los elementos científicos, criminalísticos, de más de 70 personas fallecidas, pérdidas multimillonarias para los sectores privados y públicos, y frente a la negativa al diálogo, donde el presidente Nicolás Maduro ha convocado a la oposición, a esos dirigentes opositores, a conversar, a dialogar, como lo hacen todos los seres humanos, para dirimir diferencias. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, si ellos se niegan al diálogo como cúpula de partidos políticos, vamos al diálogo superior, al diálogo con todo el pueblo. Y ahí es donde justamente se enmarca en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, un mecanismo perfecto para ese diálogo superior, para el diálogo entre todos los sectores, entre los que piensan de una forma, los que piensan de otra, de todas las condiciones sociales, de todos los credos, de todos los sectores. Además, para superar esta situación que ha generado la oposición venezolana de violencia, de muerte, de terrorismo, y además de eso, para seguir expandiendo las fuerzas en lo económico, en la justicia, en la seguridad, para darle rango constitucional a las misiones y a las grandes misiones, para crear un capítulo especial para la juventud. Y ahí conecto la segunda parte de tu pregunta. La juventud venezolana es protagonista en esta Asamblea Nacional Constituyente. La Revolución Bolivariana le ha abierto las puertas con la llegada de nuestro comandante Chávez a esta generación que además vive un bono generacional, que quiere decir que un gran número de nuestra población está en las edades comprendidas de la juventud, que tiene toda la fuerza para desarrollar al máximo sus capacidades, y por eso ha colocado en el centro del debate, en el centro de la política, en el centro como protagonistas principales a la juventud venezolana, esos hombres y mujeres, bueno, que tenemos estas edades que nos permiten a nosotros, repito, aportar con mayor fuerza al desarrollo de nuestro país. Sin duda que es así. Vamos a hacer una pausa, Mervin. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. ¿Por qué la constituyente es el camino? Una constituyente es un espacio de discusión política para la paz, donde todos los sectores expresan las visiones que hay sobre la justicia, sobre las libertades, etc. Y eso queda plasmado en un pacto social, un pacto de la sociedad expresada en las constituyentistas, y se convierte, en este caso, en una evolución de derechos de la Constitución del 99, que nunca pueden regresar, nunca pueden ser regresivos con los derechos del 99,
lo que se puede hacer en el 2017. Correcto. Debe haber una progresividad de derechos. ¿A qué me refiero en concreto? Bueno, incorporar las misiones a la Constitución. Que la misión vivienda sea constitucional y no pueda venir mañana uno u otro gobierno a echarla para atrás. Que la misión Sucre, la misión Madres del Barrio, las pensiones, amor mayor, sea ya un derecho constitucionalizado. Yo debo hacer un esbozo inicial conceptual, ¿no? Una constitución es una herramienta legal magna que se da a una sociedad y donde están las reglas del juego de esa sociedad, ¿no? Y además hay principios, los abogados lo llaman principios pétreos, es decir, que están en toda constitución, por lo menos en el occidente del mundo. Pero además allí la sociedad, en esa constitución, se da la oportunidad de ejercer la política, la economía, los derechos sociales. La Constitución del 99 es una constitución, nuestra constitución, extraordinaria. Es la primera constitución que tiene un referéndum consultivo para poder abrir el camino a una constituyente. Y reafirmo en abrir el camino porque la Constitución del 61 no preveía la iniciativa constituyente. Entonces el presidente Chávez tuvo que valerse de un principio constitucional de que la soberanía radica en el pueblo para poder, a través de interpretaciones del tribunal y una cantidad de temas, abrir la Constitución del 61 y meter una constituyente que no estaba. Pero en la del 99, el artículo 347 prevé la constituyente. Prevé la constituyente. Y en el 348 y 349 desarrolla cómo hacerlo, o sea, cuál es su iniciativa y para qué objeto se convoca una constituyente. Correcto. Es muy claro que la Constitución del 99 sí prevé la iniciativa constituyente. Y como es un ejercicio de la soberanía popular, se lo da a los que están cualificados para poder tener esta iniciativa. Uno, la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, hay un ejercicio popular de representación, las 2/3 partes de los consejos municipales de todo el país, de los 335 consejos municipales, el 15% de los electores también pueden tener la iniciativa de la constituyente y el presidente de la República, Consejo de Ministros, como todo el mundo lo sabe, y hasta la misma Tintori Guevara en algún momento le decían al presidente que convocara una constituyente en Consejo de Ministros, porque ellos están conscientes que la Constitución del 99 es muy sabia y prevé mecanismos de autopreservación. Eso es lo que llaman los constitucionalistas la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Mecanismo de autopreservación. Una constitución que no tiene por qué romperse porque se puede enmendar, porque se puede reformar, o porque ella misma prevé el mecanismo de reformularse en una constituyente. No hay por qué romper la Constitución. Ella prevé sus mecanismos de autopreservación y de evolución. Eso es lo que estamos ejerciendo. Esto en lo jurídico, en el ámbito jurídico. Ya el TCJ se pronunció. No hace falta ir a un referéndum consultivo para la iniciativa constituyente. Pero eso lo sabe todo el mundo, porque el constituyentista que debatió en el 99, en el diario de debate, eso que llaman el espíritu del legislador, que es lo que no se escribe pero se dice en el debate, Correcto. dijo claramente que la Constitución del 99 debía evolucionar en relación a la del 61. La del 61 no preveía la constituyente. Había que ir hubo que generarse ese mecanismo de consulta. La del 99 tenía que abrir la puerta al ejercicio pleno y permanente de la soberanía originaria, que es el poder constituyente. Esto no quiere decir que no va a haber consulta popular. Una vez que ya se activa el mecanismo constitucional, esta constitución ha sido activada desde todo punto de vista. Se activó la enmienda, se activó la reforma. Ahora se activa la constituyente. Correcto. Y esta constituyente va a beber, y tiene que beber del manantial del poder originario. Por ello, quienes aspiramos a ser constituyentistas, tenemos que ir a elegirnos en las bases del pueblo. Esa es el primer chapuzón que nos vamos a dar en el poder popular, en el poder originario, en el poder legítimo, es decir, el poder constituyente que radica en el pueblo. El presidente utilizó la iniciativa como lo establece la Constitución en el artículo 348. Ahora, ¿por qué nosotros como jóvenes sumarnos a este gran debate nacional?
Porque sencillamente, Rodolfo, nosotros hemos sentido, inclusive el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, el juego está trancado. La oposición definitivamente trancó el juego. ¿Por qué lo trancaron? Porque ellos pedían elecciones, se le dan las elecciones regionales para este año, diciembre de este año, entonces ahora no quieren las elecciones regionales. Hace 2 años Lilian Tintori, Freddy Guevara y otros voceros de la oposición en diferentes medios públicos, privados, redes sociales, pedían la constituyente, se les da la constituyente como un mecanismo también. Yo lo puedo llamar como que la madre de todas las elecciones, porque justamente todos los poderes quedan, bueno, por debajo, porque Claro. sería supra en este caso. Entonces, se le da esta oportunidad, se la da al mismo presidente Nicolás Maduro y tampoco se quieren ellos sumar a la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros como jóvenes lo vemos como el único mecanismo para alcanzar la paz. Yo creo que ningún venezolano que nos está viendo en este momento, ningún venezolano a pie, ningún venezolano de cualquier partido político está de acuerdo con que el terror, con que la violencia sea un mecanismo de acción política para derrocar o para salir de un gobierno. O sea, violencia que ya tiene una serie de muertos, ¿verdad? No quiero hablar de números porque yo creo que no hay que colocarle número a la tragedia que se está viendo en este momento, accionada justamente por factores de la oposición que son irresponsables. Dirigentes de la oposición que definitivamente utilizan a la juventud, más que todo, a los niños, a los menores de edad, como carne de cañón para ellos manifestar ante el mundo que, bueno, que aquí hay una represión brutal, que el régimen está matando a los jóvenes, cosa que no es así. Son casos puntuales los que están ocurriendo y si nosotros vemos las imágenes, vemos los hechos, la gente de la oposición que marcha con ellos sabe muy bien lo que pasa antes de que ocurra una represión, en este caso, que es lo que, bueno, que lo que el Estado responsablemente tiene que hacer para que no siga pasando, por ejemplo, lo que vimos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, cómo quemaron ese instituto del Estado y la policía de Chacao en el lado de afuera como si nada. O como vimos también como jóvenes se metieron dentro del Ministerio de Vivienda, un ministerio que lleva, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela, el 0800 Mi Hogar, que ha apoyado a más de 1.600.000 personas con las viviendas. Y bueno, estos chamos opositores se metieron dentro del ministerio, quemaron parte del ministerio y de paso había niños en el Simoncito. Entonces yo creo que no es la Venezuela que queremos, por eso nosotros vemos que la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, es la única vía para nosotros sentarnos a dialogar entre todos los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los arreglamos solamente los venezolanos, no necesitamos ninguna injerencia extranjera, no necesitamos una OEA que es prácticamente un ministerio de colonias, no necesitamos absolutamente nada y mucho menos un apoyo humanitario que quién sabe qué es lo que se trae la oposición con ese famoso canal humanitario que ellos pretenden aperturar. Nosotros hemos visto cómo en otros países, bueno, ellos han aprovechado este canal humanitario para ingreso de armas, ingreso de droga, ingreso de dinero en efectivo. Nosotros no queremos eso para el país, no queremos una guerra civil. Freddy, tenemos que hacer una nueva pausa. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa de Desenlaces, pero todavía quedan algunos temas importantes que abordar, doctor. ¿Hay algunas matrices de opinión que ha logrado lanzar la derecha venezolana en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente? Yo quisiera irle mencionando algunas y que usted me diera su apreciación. Argumentan que de aprobarse la Asamblea Nacional Constituyente se suspenderían las elecciones. No es verdad. Si precisamente el Consejo Nacional Electoral ha aprobado la constituyente para un momento y las elecciones para otro. Y en el supuesto caso de que eso ocurriera, será una decisión de la constituyente. Y en la constituyente van a estar todos. Yo no creo que eso ocurra, porque al país lo que más le interesa es que haya más confianza y más credibilidad. Yo creo que sí se van a mantener esas elecciones. La derecha venezolana argumenta que
con este voto sectorizado se pretende huir del llamado voto directo, universal y secreto. Pero si el voto sectorizado ya lo hubo, el voto sectorizado fue el voto de los indígenas. Y ahora lo que pensamos es que deben incorporarse más sujetos políticos, menos sujetos partidistas y más sujetos políticos institucionales. Esa es la sectorización. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que la MUD y el PSU o la MUD y el gobierno se repartan la constituyente? No, hay que darle espacios al país, a todo el país. La derecha venezolana argumenta que hay un fraude constitucional en puerta porque el único que puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Es una interpretación equivocada del 347 y del 348. Sencillamente puedo decir, si eso fuera verdad, no tendría sentido el 348, se quedaría en el 347. Pero ¿qué sentido tiene que tú le des la iniciativa, que no es al presidente, iniciativa al presidente, al Poder Legislativo, al municipio y a los ciudadanos, para que inicien, porque habla de iniciativa, para que inicien, para que comiencen un proceso constituyente? ¿Cuál? El del 347. Entonces, esos dos artículos están bien coordinados, bien concatenados. Por lo demás, esa discusión se dio el 9 de noviembre de 1999. Hubo un constituyente que propuso que se incorporara al referéndum y eso se sometió en la fase de iniciativa. Sí, está en las actas de la constituyente. Manuel Quijada fue el constituyente que propuso que se incorporara al referéndum y eso se sometió a votación y en la constituyente se negó esa alternativa. Así que está clarito todo. O sea, por más que tú le busques las 5 patas al gato, no se las va a encontrar, porque quien investigue realmente toda la situación se dará cuenta de que ahí no hay ningún fraude de ninguna naturaleza. Que se pretende cambiar el modelo de Estado a un modelo de Estado cubano. Yo te diría, visto siempre desde afuera, que quien puede cambiar su modelo es Cuba y no Venezuela. Es decir, Cuba ha venido cambiando su modelo, ha venido adaptándolo, porque el modelo de Cuba era un modelo muy rígido. En este momento, por ejemplo, se puede tener propiedad privada. En los comienzos no se podía tener propiedad privada. Hoy se puede tener una parcela de 4 hectáreas, de 5 hectáreas. Hoy puedes tener un kiosco de propiedad tuya que te produce dinero a ti. Entonces, quien puede cambiar es Cuba. O sea, Cuba parecerse al modelo venezolano, pero nunca el venezolano parecerse al modelo cubano. Además, tienen orígenes distintos. El modelo cubano nació de la montaña, nació de la violencia. El modelo venezolano nace de la democracia burguesa, de los procesos electorales. De procesos electorales, en Cuba también hay procesos electorales, pero procesos electorales adaptados a la democracia burguesa. O sea, en el supuesto caso de que eso ocurriera, sería al revés. No de Venezuela para Cuba, sino de Cuba para Venezuela. La derecha venezolana sostiene que peligra la institución de la patria potestad de aprobarse esta Asamblea Nacional Constituyente. La tragedia de la oposición venezolana, de los sectores adversos, es su falta de creatividad. Eso lo dijeron en 1997 para que Chávez no ganara, y ganó. Después de 1997 lo volvieron a decir con ocasión a la constituyente. La constituyente es para esto, y tampoco se impuso en la constituyente nada parecido. Lo volvieron a hacer en el 2004. Tampoco les dio resultado. Se fueron a unas elecciones y en esas elecciones hubo la paz del país. O sea, hay mucha falta de creatividad. Trabajan con unos sketches demasiado rígidos, como que si este pueblo fuera incapaz. Hoy más que nunca, hoy nunca podrán convencer a este pueblo de sus mentiras, porque el pueblo ha crecido, está mucho más maduro, tiene conciencia. Ya no lo engañan, como decía, con sacos de cemento y con bloques, ni con una bolsa de comida. No, este pueblo tiene en este momento la madurez para reflexionar y saber qué es lo que quiere. Puede decidir por sí mismo. ¿Peligra la libertad de expresión de aprobarse un nuevo texto constitucional? La libertad de expresión es realmente lo que no ha peligrado jamás en Venezuela. Sí, la libertad de expresión
en el país hay demasiada libertad de expresión. ¿Sí? Hay tanta libertad de expresión que la gente se confunde, ¿sí? Que la gente incluso, porque parte de la libertad de expresión no es simplemente esto que estamos haciendo nosotros. La libertad de expresión se ve también en la publicidad. Sí, la publicidad es libertad de expresión. Y hay tanta publicidad que la gente se confunde cuando va a adquirir cosas, ¿no? No sabe qué cosa adquirir porque una es mejor que otra. Hay competencia, ¿sí? La competencia del sistema capitalista es expresiones de esa libertad de expresión. Pero además, hay una cosa importante en la libertad de expresión. La libertad de expresión existe en todas las constituciones del mundo. Y es realmente un principio interesante. Pero ¿quiénes tienen libertad de expresión? Los que tienen acceso a la libertad de expresión. ¿Cuándo has visto tú en una noticia de los gráficos que tú busques a la gente del pueblo? Ahora, cuando ves las manifestaciones, que la gente del pueblo se expresa. Y ojo, se expresa mejor que sus líderes. Tienen un discurso impecable. Tú ves una gente del pueblo, ¿sí? Mal vestida, con chancletas y todo, pero con un discurso realmente extraordinario. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente garantiza la paz? ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente es una solución a la Venezuela que estamos viviendo? Yo te lo puedo responder muy sencillo. La Asamblea Nacional Constituyente representa el espacio más amplio de diálogo, de discusión, de construcción colectiva del proyecto de país que tenemos nosotros establecido constitucionalmente. Hemos creado otros espacios de diálogo amplísimos. Los ha creado el presidente Maduro. A Chávez los creó en su momento y el presidente Maduro los ha creado. El año pasado creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, confluyen empresarios con gobierno, trabajadores, etc. Y han estado construyendo propuestas, elaborando. Muchas de las respuestas económicas se han elaborado allí con participación al concurso de los empresarios y el gobierno. El Congreso de la Patria es un amplísimo espacio de diálogo, 29 sectores sociales, más de 160 columnas, incluido un Congreso de la Patria de empresarios, por decir una cosa. Los que hablan de que somos enemigos de la propiedad privada, ¿no? Los motores han sido también otro ejemplo. Claro, la agenda económica bolivariana, ¿no? Con los 15 motores productivos. Es decir, hemos creado espacios de diálogo, solo que la oposición política venezolana, esta contrarrevolución, se negó a dialogar permanentemente y nos quieren imponer la guerra. Y nos quieren imponer un estado de guerra civil, una intervención militar extranjera. La única posibilidad, por eso es que yo he hablado en algunos casos y lo he escrito por allí, de que la Asamblea Nacional Constituyente es un imperativo de la historia. Yo diría incluso en algunos casos he dicho, es hasta una urgencia que se nos ha planteado para preservar la paz y la estabilidad de la República y para seguir construyendo en paz y en democracia el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez, el socialismo bolivariano, con nuestras características, nuestras particularidades. Entonces es un amplísimo, es el espacio de diálogo más amplio que tenemos nosotros, porque es recurrir al poder constituyente originario. Significa que el presidente de la República y todo el poder constituido se subordina a las decisiones del constituyente originario, que es el pueblo. Ya nosotros tenemos una experiencia de construcción colectiva que fue la constituyente del año 1999. Fue un proceso amplísimo de discusión, de debate, que se expresó en la Constitución con sus virtudes y sus defectos. Hubo movimientos sociales que tenían plataformas históricas, proyectos históricos de reivindicaciones que se quedaron expresados en esa Constitución, el caso de los indígenas, el caso de las mujeres, solo por poner dos ejemplos. No había un movimiento así en otros sectores sociales. Hoy hemos avanzado y hemos creado un movimiento social y popular muy amplio. Por eso que el presidente habla, por ejemplo, de constitucionar los derechos de la juventud, o constitucionalizar las misiones, o el poder popular, los consejos comunales y las comunas, que están en los 9 grandes objetivos que planteó el presidente en el decreto de convocatoria a la constituyente. Entonces el gran objetivo es ese. El gran objetivo es seguir desarrollando el proceso político venezolano
el desarrollo de la sociedad venezolana en paz y en democracia. Eduardo, te auguramos todo el éxito en esta nueva responsabilidad. Te ves en tu casa y te esperamos nuevamente ya en los próximos meses para hablar con profundidad sobre lo que sin duda va a ser tema de opinión a nivel inclusive internacional, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que Dios mediante estará instalada dentro de algunos días. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Eduardo Piñate. A ustedes agradecidos por la interacción en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Pero quiero terminar este programa con un video musical de mi amigo Omar Acedo, una canción inspiradora que en estos momentos nos viene como anillo al dedo. Adelante video, nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. Siempre me pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada pa' apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tuvimos un sueño, fue la libertad, la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada pa' apagar el sol cuando nos llegue la mañana.
también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano.